Hola corazones, bienvenidos, soy Encarná Salcedo y os traigo ese vídeo de canalización, como así lo habéis elegido vosotros en la encuesta. Así que este vídeo va dirigido a tu persona especial, a tu expareja, pero sobre todo a tu persona especial. Así que vamos a comenzar. Hoy trabajaré también con la bola de cristal para que lo que tengáis en cuenta, presente iba a decir, en cuenta, presente y en cuenta. Vamos a comenzar, vamos a ver qué pasó con esta persona, vamos a ver qué va a pasar de cara a futuro, cómo se siente, cómo está, qué tipo de conexión tiene contigo, si te piensa, todo lo que podamos ver, todo lo que podamos ver. Así que vamos hacia el interior de esta persona especial. Vamos a ver. Vamos a ir comenzando. Concéntrate bien. Te pido que te concentres en tu persona especial. Vamos a ir. Bueno, ¿qué es lo que tú has visto de esta persona? Tú has visto de esta persona que puede estar en una situación muy buena de su vida, puede estar mostrando lo mejor, lo bonito, que es lo que yo estoy viendo aquí, que esto, digamos, es lo que tú has visto de esta persona. Bien, yo lo que sí veo que vosotros tuvisteis una historia bonita. Pero también tengo que decir que de alguna manera te sorprendiste con cierta manera de ser de esta persona. Bien. ¿Quién se empeña en mostrar este buen rollo? Además, se molesta en que lo sepas. Bien, ¿y por qué se molesta en que lo sepas? Porque no es real lo que está pasando. Es como para marcar el terreno, ¿no? Como cuando los perros mean y marcan el terreno, pues esto es lo mismo, ¿no? Porque esta persona con la cual está tu persona especial, tiene dudas de sus sentimientos. Entonces, como tiene dudas de sus sentimientos, esto lo hace para molestar, para joder, para... Eres su rival. Ni más ni menos. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Esta persona no ve el momento, o sea, le falta tiempo, no ve el momento de que algo suceda, necesita tener una razón, necesita tener una situación, está esperando una situación para dar pasos en su vida. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí yo lo que veo de esta persona, o así lo siente esta persona, como que el tiempo juega en su contra, aquí. Entonces, hay una situación que a esta persona especial tuya se le va de las manos. Hay una situación que se le va de las manos, se siente atrapado. Se siente atrapado. Tiene se siente o tiene en mente de que hay una persona en tu vida, o siente que hay otra persona en tu vida que podría estar entrando como otra persona a tu vida. El número 18 está saliendo aquí mucho, quiero que lo tengáis en cuenta. El número 18 como fecha o como lo que sea, pero quiero que lo tengáis en cuenta porque está saliendo muchísimo por aquí. Pienso
por lo que estoy viendo aquí, que esta persona siente que tú estás a punto de dar un paso y no quiere, no, en cierto modo no quiere que des ese paso, ¿no? Y no sabe cómo hacer para controlar esto. Pero ahora mismo no está en posición de controlar esta situación. Veo cómo esta persona te hace llamadas de atención. Hay llamadas de atención, pero no son directas a ti. Son indirectas, son o bien por mediación de otras personas o algo así. ¿Qué pasa aquí? Yo te digo, esta persona por sí sola no puede tomar decisiones. No puede tomar decisiones. Te digo como lo estoy viendo porque mira, es que sale clarísimo. Yo te voy a decir algo. Esta persona necesita que tú frenes algo. Necesita que tú frenes algo para... claro, que es un poco egoísta en este caso, ¿no? Para tomar sus decisiones más adelante. Entonces es un poco egoísta. Pero sí necesita que eso, que frenes algo en concreto, ¿no? Así lo están diciendo las cartas. Porque si tú no frenas algo o tú no paras algo, esta persona no va a salir de la... Es más difícil, bueno, es más difícil para él o para ella salir de la situación en la cual está. Luego también necesita, en cierto modo, dice, necesito como que tú me des algo, como que tú me des esa razón, esa estabilidad, ¿no? Como que tú me confirmes que vas a estar ahí o algo por el estilo. Entonces existe esta parte también de esta persona que dice, dame esa razón como para que yo tome una decisión entre mi pasado y tú. Y sale, en este caso, pues clarísimamente. Bien, vamos a seguir. ¿Qué es lo que le ilusiona a esta persona realmente? No, el pasado ya se lo conoce. Y esta persona quiere cambios en su vida. Quiere cambios. Pero también quiere esos cambios con cierta estabilidad. Es muy importante para esta persona algún tipo de estabilidad, ya sea económica, ya sea de otra forma. Si alguna vez te has preguntado por qué hasta ahora no he tomado una decisión, no es que no quiera, sé que estoy manipulado o sé que me manipula esta persona, pero yo no estoy con esta persona por amor realmente. Estamos ante un perfil de vivir, un perfil de persona, de vivir mucho de cara a la galería. Y este es el problema aquí. Este es el problema. Vamos a ver qué más. Quizás tú tengas que tomar decisiones también. Quizás tú tengas que tomar decisiones. Y esta persona te lanza ese mensaje que tú también tienes que tomar algún tipo de decisión. Porque ya esto
en su momento se fue de las manos y lo que estáis haciendo, lo que estamos haciendo los dos, y así lo ve la persona, es el tonto. Estamos haciendo el tonto. Porque al final uno de los dos va a tener que decidir. O tú o esta persona, así lo siente. Al final uno de los dos vamos a tener que decidir. O sea, y tiene tan claro que va a haber una segunda parte en esto, lo tiene tan clarísimo, que no sabe cuándo, que eso, que está un poco ansioso o ansiosa por el tema del tiempo, porque parece ser que tú vas a tomar una decisión que no quiere que tomes a día de hoy con otra persona o algo así. Pero sabe que va a pasar, en algún momento va a pasar, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más mensajes tenemos por aquí con tu persona especial. Vamos a seguir. Cuando tú vistes cómo esta persona cuando, vamos a decirlo bien, cuando cada uno tira para su lado, dicen las cartas que los dos pensasteis lo mismo. Tú pensaste que tenía una vida alegre, feliz, y él o ella también pensó lo mismo de ti. Los dos estuvisteis en la misma posición. Él pensó lo mismo que tú. Pero la realidad es otra, y a día de hoy la realidad es otra. Porque en el interior de cada uno de vosotros dos os sentís solos. Os sentís el uno sin el otro, estáis huérfanos. Y así se siente, y así lo siente esta persona. Le falta algo muy importante en su vida, al igual que a ti te falta esta persona. Este ciclo que estáis pasando, dicen las cartas, que es necesario. Y es muy necesario también para comenzar vuestra relación de nuevo con otras actitudes. Aquí ha habido mucho reprise en el carácter. Ha habido mucho orgullo. Pero el orgullo que ha habido y las reacciones que ha habido, por lo menos por parte de esta persona, como yo la veo, y te voy a hablar de una historia en concreto que estoy viendo. Yo te veo en un sitio te veo con más gente en algún lugar. Siento que es un lugar, no sé si centro comercial, sala de juegos, no sé, algo así, ¿no? O como un centro comercial con sala de juegos, y estás con más gente en ese lugar. Y ese día, por esa razón, con la gente con la que tú estás, no sé por qué aquí hay un problema. Ese día hubo un problema. Os echasteis muchas cosas en cara, y ese día, vamos a decir que sacasteis lo peor de cada uno de vosotros. Entonces, bueno, pero como estas, yo te hablo de esto porque es lo que he visto. Como que lo que os dijiste en aquel momento marcó un antes y un después, ¿no? Pero como esas, como iba a decir, ha habido muchas, ¿no? Entonces, lo que yo iba a decir, que este ciclo es necesario para empezar con otro carácter, ¿vale? Es muy necesario. ¿Qué quiere esta persona contigo? ¿Se quiere arriesgar? Sí. Hay una conexión muy especial entre vosotros.
y esta persona piensa, y esto yo creo que tú lo has sentido, que el destino realmente está contigo. Que de corazón, te voy a decir, es una persona fiel. De lo otro ya no lo sé. Porque bueno, a día de hoy hay terceras personas en vuestra vida, entonces no podemos hablar de una fidelidad. Pero de corazón te puedo asegurar, es más, es una persona que te lo hace saber con sus sentimientos, con su energía que te transmite, que es fiel, que en su corazón estás tú. No hay nadie más, y te digo que no habrá nadie en un futuro tan importante en su vida como tú. Y él dice que él puede estar, o ella puede estar, o se le pueden cruzar muchas personas en su camino, pero su corazón es solo de una. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir con este vídeo tan especial. Espero que os esté gustando. Es el que habéis pedido vosotros, ¿eh? Vamos a seguir. Bueno. Como decía en un principio las cartas, dice, yo sé que estoy manipulado, que estoy manipulada. Pero en cierto modo también me dejo manipular. ¿Por qué me dejo manipular? Por lo que hemos hablado antes, por lo que tengo que demostrar, ¿no? No puedo hacer un escándalo, ¿vale? Vamos a ver. Dice, si yo no pudiera ofrecerte, a ver, te lo voy a explicar de otra manera para que, o sea, como yo lo estoy viendo en el interior de esta persona, en su mente. No me he acercado a ti hasta el día de hoy porque sé que tú me vas a pedir más y yo ahora mismo no puedo darte algo más porque tú también tienes que tomar una decisión importante, porque los dos estamos en una complicación. Entonces, como hablábamos antes, es una persona que necesita, como te he dicho, es egoísta, pero necesita que tú primero des un paso para tener la certeza, la seguridad. ¿Bien? Entonces esta persona como que te quiere hacer saber eso. Es decir, si no he dado un paso, si no me he acercado a ti, es por esto, no porque no quiera. Y quiere que sepas que ahora mismo, a día de hoy, está muy inestable y que te estás mintiendo a ti mismo o a ti misma. Dice, sé que te estás mintiendo a ti mismo o a ti misma. Fuerte el mensaje. Vamos a ver qué va a pasar aquí. De cara a futuro. Vamos a ver. Hay una persona en concreto que va a, entre comillas, ¿vale? Va a intermediar, vamos a decirlo así, lo digo entre comillas porque no es algo muy directo, ¿vale? Entre vosotros, ¿bien? O a interceder entre vosotros para que os deis una oportunidad, ¿bien? Va a haber una separación, o sea que todos... que me imagino que todos los que estáis viendo este vídeo estáis en la situación de casados o en pareja o algo así. Dice que con tu pareja te vas a separar y que te vas a dar una oportunidad con esta nueva persona.
con esta nueva persona, no una persona, con esta persona especial, ¿bien? O sea, vosotros tenéis que vivir una nueva etapa, sí. Independientemente de la decisión que tú tomes, en este caso, porque tú estás en un punto de tu vida que a lo mejor tomas una decisión con otra persona, dice, independientemente de la decisión que tú tomes con esta persona con la cual estás a día de hoy, al final te separarás. O sea, es algo que no va a durar siempre, esa historia, ¿bien? Entonces aquí hablan, dicen las cartas que vosotros estáis por destino, que es una persona que ha demostrado sus sentimientos verdaderos, que tiene sentimientos verdaderos, y que por mucho que se haga, por mucho que se interpongan personas en el camino vuestro, vosotros tenéis que vivir esa segunda etapa, sea como sea, así lo dicen las cartas. Luego ya, como yo siempre digo, dure más o dure menos, eso es otra historia. Pero esa etapa, sí es cierto que tenéis que vivirla, ¿no? Vamos a ver qué más. Fíjate lo que dicen las cartas, a que esta persona sabe de ti mucho, muchísimo, muchísimo. Entonces me atrevo hasta a decirte que esta persona podría estar viéndote, podría estar preguntando, podría estar vigilándote. Te puede dar la sensación, por lo que yo estoy viendo aquí, que es una persona que ni come ni deja comer. Bueno, sus actuaciones pueden que sean así, ¿no? Pero lo que no quiere es perderte. O sea, yo quiero que tú lo entiendas así, porque en su interior, las actitudes que está teniendo, te va a enviar algo físico, te va a enviar algo físico, o bien al lugar de trabajo, o a tu casa, o algo así. Esto te va a sorprender. Las actitudes, lo que te decía, que las actitudes que tiene esta persona al exterior se ven, se interpretan de esa forma, de que ni comes ni dejas comer, pero en el interior de esta persona, que es lo que estamos viendo y es lo que estamos trabajando, el cómo se siente esa persona realmente, es un miedo a perderte, no quiero perderte, ¿bien? Entonces, como te estaba diciendo, que esta persona te va a hacer, como que te va a enviar algo, que estés pendiente de esto, y esto será importante, ¿vale? Un número 5, entonces ese número puede tener relación con ese envío, ¿vale? Con eso que te muestra esta persona, ¿vale? Entonces, sentimientos verdaderos, ¿tiene esta persona? Sí, los tiene, y son sentimientos muy fuertes, que está esperando que seas tú el que o la que tome la decisión. Te digo que sí, que está esperando que seas tú que des un paso. Vamos a ver. Como que necesita esa seguridad. Hay un éxito al final de todo, al final del camino. Hay un éxito en todo esto. Date cuenta que esta persona también tiene cierta frustración ante esta situación también, ¿no? Entonces, esta persona, cuando a ti te conoce, no cuenta con que esto le vaya a suceder en su vida. Tú date cuenta que vosotros empezáis de tontería, empezáis de cachondeo, y esto se fue de las manos. Pasa que esto ya, el tiempo no se puede echar para atrás, ¿no? Entonces, todas las dudas que haya en esta historia son unas dudas de preocupación de si me voy a equivocar o no me voy a equivocar de cara a futuro. Dame esa seguridad para yo dar un paso también, dame esa razón, ¿no? Para yo dar un paso. Y en el caso de los que estéis vosotros en pareja, quizás la razón sea de que seas tú el primero o la primera que tome dicha decisión. ¿Bien? Ya me contaréis, corazones. Espero que os haya gustado este vídeo, y como siempre, deciros que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada.
No olvidéis activar la campanita, muy importante. Que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.